Amén. Bueno, entremos a nuestra escuela de hoy de pastores y edades ministeriales. Estaba meditando, preguntándole al Señor sobre la palabra y vamos a estar hablando hoy de este tema que se llama, ahorita se los pongo acá, ahí está. Si lo logran ver todos, ¿verdad? Me imagino. Eh, Tu palabra es verdad. Ese es el tema que vamos a estar analizando hoy. Tu palabra es verdad. Pero al hablar de este tema, sobre tu palabra es verdad, eh, lo que me interesa mucho hablar con ustedes hoy es que si alguien trabaja de algo, tiene que ser experto en conocer las herramientas con las que trabaja. Si alguien se dedica a algo, tiene que ser experto en conocer las herramientas con las que él se especializa y se moviliza. Entonces, nosotros como ministros, como pastores y como ayuda debemos de conocer suficientemente esa palabra bendita. Y por eso es de que en la doctrina básica, la lección número 1 se llama el manual perfecto para mí, la Biblia, y empezamos ahí a conocer la palabra. Pero hoy me gustaría ir a un nivel con pastores de ayudas ministeriales un poquito más fuerte. ¿En qué sentido? En que nosotros vamos a estar sumando hoy los tipos de palabra. Y dentro de esos tipos de palabra vamos a sumar 25. Oiga bien, 25 tipos de palabra. Por eso es de que el versículo base de donde vamos a partir es el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Ese es nuestro versículo con el que partimos hoy. La suma de tu palabra es verdad. Y vamos a sumar los tipos de palabra que hay en la Biblia. Definitivamente de que conocemos muchos, pero hoy me gustaría sumarlos y a la vez al sumarlos darnos cuenta de que mínimo, yo no estoy diciendo que sean todos, mínimo encontré 25 que quisiera compartirle hoy. Así que 25 tipos de palabra. Y por eso hágale ahí el conteo, vaya llevando el conteo. Y para ello vamos a hacer 5 subdivisiones. 5 subdivisiones, y de esas 5 subdivisiones vamos a ver los tipos de palabra de cada subdivisión. ¿Ok? Yo sé que usted me entiende porque usted predica y sabe lo que le quiero trasladar. 5 subdivisiones, y de esas 5 subdivisiones va a desprenderse tipos de palabra de esas 5 divisiones. Ahorita va a entenderlo mejor. Entonces, la primer subdivisión son los tipos de palabra armas. Armas. Dentro de los tipos de palabra que son armas, yo sé que ya se le vino a la mente la primera, y sí tiene mucha razón, es la espada. O sea, la primera es la espada. Entonces, la palabra en Efesios dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, un tipo de palabra es espada. Esa espada, uniendo Efesios con Hebreos, dice la Biblia que es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. El primer tipo de palabra en la subdivisión de armas es la espada. Y la palabra espada es la que parte el alma del espíritu. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Para explicar esa parte que me interesa mucho, lo voy a buscar en la versión TLA, y la TLA dice, allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Entonces, la palabra espada es un tipo de palabra que parte el alma, parte el espíritu, parte el cuerpo, y nos autoexaminamos con la palabra para poder saber si los deseos o los pensamientos son buenos o son malos con ese tipo de palabra. Es importantísimo. Ahora, ese es el primer tipo de palabra en la subdivisión de las armas. ¿Ok? Vamos con la primera. Ahora viene la segunda. El segundo tipo de palabra es la palabra escudo. La palabra escudo. Y la palabra escudo lo vamos a encontrar en este pasaje, en segunda de Samuel. Usted lo pueden ver ahí conmigo.
y dice, Dios perfecto su camino. La palabra del Señor purificada es, perdón, la palabra del Señor purificada, escudo es de todos los que en él esperan. Entonces, esta es la palabra escudo, y esta palabra escudo, dice la Biblia, que es la que nos sirve cuando nosotros estamos esperando. Es esa palabra que nos permite poder esperar cuando el Señor ha dicho algo, esa palabra que Dios nos ha dado, pero que nos ayuda para poder esperar lo que Dios nos ha hablado, para poder esperar en los momentos difíciles. Es una palabra escudo y es sumamente importante. Y como les decía, es de conocer los tipos de palabra, todos los tipos de palabra. Ahora, hay dos tipos de palabra entonces en la palabra, en la subdivisión de palabra armas o las armas, ¿ok? Ahí van dos tipos. Ahora hay otra subdivisión a la que quiero entrar y es los tipos de palabra elementos. Elementos. Al hablar de elementos vamos a ver varios tipos también de palabra, ¿ok? Pero ahorita ya agarramos las primeras dos, que serían la palabra en las armas, la palabra espada y la palabra escudo. Amén. Y la palabra espada es la que nos confronta para discernir entre lo que si nuestras intenciones y nuestros deseos son correctos. Y la palabra escudo es una palabra que nos ayuda en la espera. Entonces, en algún momento tú y yo predicamos palabra espada y cuando la palabra espada se suelta, la gente es autoexaminada, discierne si lo que estaba pensando era correcto o no era correcto, ¿verdad? Y deja de hacerlo. Y la Sí, te voy palabra a comprar un sándwich para mí y una limonada. escudo es la palabra que nos ayuda mientras esperamos, porque es una palabra que nos hace poder soportar el momento de espera. Es una palabra escudo. Ahora, dentro de la palabra, ahora está la otra subdivisión. Y esa subdivisión es la palabra elementos, ¿verdad? Les estaba compartiendo. Son los elementos. Ahora, estos elementos, número uno, vamos a encontrar el tipo de palabra agua. El tipo de palabra agua. Y dentro del tipo de palabra agua, si ustedes, Limpia. yo sé que esto lo han oído un poquito, pero aquí lo que yo quiero es sumar la palabra, porque el tema es tipos de palabra y sumándolas vamos a encontrar una riqueza muy bella. Dentro de los Tipo de tipos de agua que, palabras, tipo de palabra que es para limpiar. si usted lee acá, se va a encontrar, va a encontrar acá en Juan, que dice que estamos limpios por la palabra. Amén. Entonces la palabra lo que hace es limpiarnos. La palabra agua nos limpia. Si le agrega Efesios 5:26, dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces está la palabra agua y la palabra agua nos limpia. ¿Sí? Usted va a ir agarrando todos los tipos de palabra. La palabra espada nos discierne y nos divide los pensamientos, los sentimientos, nos confronta. La palabra escudo nos protege para poder esperar. Y la palabra agua es la palabra que nos está limpiando. Entonces, en algún momento estamos predicando un tipo de palabra, pero hay que conocer el tipo de palabra que estamos Sí. trasladando, que estamos compartiendo, ¿ok? Ahora, dentro del tipo de palabra agua, quiero que vea algo sumamente importante, porque en Deuteronomios capítulo 32 dice, caiga como la lluvia Como mi gotea. enseñanza. Mire ahí, la lluvia es enseñanza. Yo ya lo enseñé. Destile como el rocío mi discurso, y como llovizna sobre el verde prado, y como aguacero sobre la hierba. Ahora está la palabra lluvia, está la palabra rocío, está la palabra llovizna y está la palabra aguacero. Aguacero. Ya van cuatro tipos de palabra ahora dentro de la palabra agua. Pero estudiando, escudriñando, le agregamos a Deuteronomios 32 lo que sería Isaías. Y Isaías 55:10 dice, mire esa belleza, amado, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve,
Entonces ahora está la palabra nieve. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no regresará a mí vacía. Entonces le agregamos a esta división o esta clasificación lo que es la palabra nieve. Y venimos a darnos cuenta, mis amados, que ahora hay 5 tipos de palabra más en esto. Está el agua aguacero, está el agua llovizna, está el agua lluvia, está el agua nieve y está el agua rocío. Aquí lo que yo hice fue clasificar este tipo de palabra de acuerdo al agua y por eso se lo dejé de esa manera, ¿verdad? De aguacero a rocío, lo más suave hasta a lo más fuerte. Y ahí está, aguacero, llovizna, lluvia, nieve y rocío. Entonces hice una clasificación mía. Quiero que escuchen esto, una clasificación propia, una clasificación mía, no es doctrina básica, sino que yo, entonces lo que hice fue que le agregué esto a esta clasificación. Mire, el agua rocío es un devocional, el agua nieve es familiar, el agua lluvia, que es la enseñanza, doctrina, el agua llovizna, guerra espiritual, y el aguacero, escatología. Ahí vemos 5 tipos de palabra más, donde nosotros debemos de manejar, de ser expertos, que el Espíritu nos ayude, porque es nuestro llamado. Si vamos a predicar, vamos a enseñar, vamos a guiar, vamos a apacentar, entonces necesitamos saber en qué nos movemos, en qué nos mueve el Espíritu, qué tipo de palabra es la que estamos dando en ciertos momentos y así poder fluir entendiendo el tipo de palabra que estamos dando. Entonces ahí ustedes se dan cuenta de que ya van varios tipos de palabra y ya está la palabra espada, ya está la palabra escudo dentro de la clasificación de armas. Ahora dentro de elementos, el agua viene siendo un elemento, ¿verdad? H2O, está el agua, la palabra agua que nos limpia, está el agua aguacero, está el agua llovizna, perdón, la palabra aguacero, la palabra llovizna, la palabra lluvia, la palabra nieve y la palabra rocío. Y específicamente la palabra dice que la lluvia es enseñanza y que el rocío es discurso. Así que miren, tenemos que a aprender los tipos de palabra que hay en la Biblia. Y les repito, vamos a ver 25 tipos de palabra hoy. Aleluya. Así que no se vaya a perder ni dejar ninguno y que cuando terminemos hoy nuestra escuela de pastores y ministeriales te diga, oh, lo que prediqué ayer fue una palabra bomba, no, perdón, palabra espada, palabra escudo, palabra rocío, palabra, sí, que sepa usted y que el Espíritu nos guíe a poder manejar cada una de esos tipos de palabras, amados, amén. A mí me emociona esto porque es a lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Y tenemos que conocer. Entonces, ahí mínimo ya van, si no me equivoco, 8 tipos de palabra. Pero seguimos en la subdivisión de tipos de palabra elementos, ¿ok? Todavía no he terminado esa subdivisión y son 5 subdivisiones. La primera subdivisión, armas, escudo, espada. La segunda subdivisión, elementos, y empezamos a ver el agua. Y debajo del agua, lluvia, llovizna, rocío, nieve, aguacero. Amén. ¿Van conmigo? Aleluya. Yo sé que no los puedo escuchar, pero estoy emocionado, perdónenme, yo sí estoy emocionadísimo, porque había visto varios tipos, pero hoy sumé 25 y al sumar los 25, yo, santo Dios, si llevo más de 30 años de convertido, yo tengo que saber todos los tipos de palabra que hay. Entonces, pues estoy muy emocionado. Ahí seguimos entonces. Sigamos entonces. Aquí está. Dentro de la palabra o de la clasificación de elementos, tenemos lo que es la palabra oro. El oro, usted sabe que es otro elemento. Y la palabra oro en la Biblia la encontramos en este pasaje de Proverbios. Como manzanas de oro en engastes de plata es la palabra dicha a su tiempo. Ahora, como manzanas de oro es la palabra dicha a su tiempo. Ahí lo que estamos viendo es que la palabra oro es esa palabra que el Espíritu nos mueve a darle en un momento específico y la tenemos que soltar, la tenemos que dar en ese momento. Y en ese momento que la damos, hace su efecto. Y esa palabra es como manzanas de oro en engastes de plata.
esa palabra. Así que esa es la palabra oro. Luego de la palabra oro, dentro de la clasificación de elementos, tenemos lo que es la palabra plata. La palabra plata. Hay una palabra plata. La palabra plata la encontramos también en el libro de, bueno, en el Salmos, no en Proverbios, en Salmos, y dice, las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Oiga esto, las palabras del Señor son palabras puras y lo ponen o lo comparan con la plata que ha sido 7 veces refinada. Y entonces la pregunta es, ¿qué tipo de palabra es esa? Porque la palabra espada es la palabra que me confronta, me discierne y me divide el alma y el espíritu. La palabra escudo me ayuda a esperar, a guardarme en la espera. La palabra agua es la palabra que me limpia. Y ya después le hice la clasificación de llovizna, aguacero, nieve, etcétera, ¿verdad? Y hay ahí. Pero ahora la palabra oro es la palabra dicha en el tiempo preciso, en el tiempo exacto. Pero la palabra plata, mis amados, es esta, la encontré leyendo el Salmo, la palabra plata, me voy a Proverbios y ahí encuentro que la palabra plata es inteligencia, es entendimiento y es conocimiento de Dios y es sabiduría. Cuando usted suma Proverbios 2, 3 al 6, se da cuenta de ello porque dice, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata, y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Entonces, ahí vemos que esa palabra plata es esa inteligencia, ese entendimiento y ese conocimiento que se adquiere a través de ese tipo de palabra. Entonces, hay una palabra que nos confronta y nos hace ver si estamos bien, una palabra que nos guarda en la espera, una palabra que nos limpia, resumiendo en la palabra agua. Hay una palabra oro que es la que se dice a tiempo, en el tiempo exacto, y está la palabra plata, que es esa palabra que nos deja inteligencia, entendimiento, conocimiento y sabiduría. Y ahí ya vamos entendiendo, manejando los tipos de palabras. Y ahí vamos varios tipos de palabras. Pero como le dije que van 25, vámonos al siguiente tipo de palabra. Pero en la subdivisión siempre de elementos. Dentro de la palabra, dentro de la subdivisión de elementos está la palabra roca. Ahora está la palabra roca. Y la palabra roca la vamos a encontrar en el libro de Lucas. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, oiga bien, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Sobre la roca. Esta es la palabra que adquirimos, que oímos y la ponemos en práctica en el momento y es parte de la edificación y es estar edificando sobre la roca. Por eso esta palabra es palabra roca. Esa palabra roca nos da solidez. El poner por obra la palabra nos da solidez, nos da estabilidad, nos hacen permanecer, ser estables. ¿Ok? Esa es la palabra roca. Entonces, dentro de los elementos está la palabra agua, la palabra oro, la palabra plata y tenemos la palabra roca. Pero está una más que es la palabra fuego. Esta palabra está cañona, está fuerte. ¿Por qué? Porque hay que entenderla, hay que verla. Porque si todas las palabras que hemos venido viendo nos ministran algo, hay que detenernos también a ver este tipo de palabra que es muy delicada. Y les voy a dar la base y luego les explico esta palabra fuego, según la Biblia. Está en Jeremías 5:14. Por tanto, así dice el Señor Dios de los ejércitos, por cuanto han hablado esta palabra, he aquí pongo mis palabras en tu boca por fuego, y este pueblo por leña y los consumirá. Es una palabra fuego, amados. Y entonces, analizando la palabra fuego, la pregunta es al Señor, pero ¿qué tipo de palabra es esta? Y ahí dice, es una palabra que consume. Pero analizando Jeremías capítulo 5
Y donde dice que esta palabra fuego consume, hay que entender en qué momento fluye esta palabra y por qué esta palabra es consumidora, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios es fuego purificador, pero también habla de un fuego consumidor. Y si yo le digo cuál es el fuego bueno, el fuego purificador. Pero si yo le digo un fuego que consume, no es algo grato. Entonces la palabra fuego que es consumidor, hay que entender por qué razón surge este tipo de palabra. Entonces leamos Jeremías 5, pero un poquito el título, desde el título. Mire qué dice Jeremías 5, Jerusalén rehúsa arrepentirse. Entonces Dios le da tiempo, Dios da tiempo, Dios da tiempo, pero si la persona se rehúsa a arrepentirse, entonces ya no va a venir una palabra espada, ya no va a venir una palabra agua, no va a ser una palabra oro, no va a ser una palabra plata, va a ser una palabra que consume. Y por eso en Jeremías 5:1 entendemos por qué sale este tipo de palabra, porque dice Jerusalén rehúsa arrepentirse. Dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si hayáis algún hombre, si hay quien haga justicia, que busque la verdad y yo lo perdonaré. Miren qué bello, el Señor dice, busquen a ver si hay alguien que busque la verdad, yo lo voy a perdonar. Pues aunque digan, vive el Señor, de cierto juran falsamente. Oh Señor, no buscan tus ojos la verdad, tú los heriste, mas no les dolió. Los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Son los que rehusan recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la roca y rehusaron arrepentirse. Entonces, recuérdense que estoy en Jeremías 5:3, pero luego en el Jeremías 5:14 ya dice que va a venir entonces la palabra fuego, la palabra que consume. Y ahí ya está grueso esto. Y ahí ya nos damos cuenta de este tipo de palabra, que es un tipo de palabra bien fuerte, es un tipo de palabra que ya viene, bueno, no te quisiste arrepentir, ¡boom! Viene una palabra que consume también, que hay que meterla de entre todos los tipos de palabra. ¿Ok? Bueno, avancemos un poquito más, porque ahora viene la otra subdivisión. ¿Ok? Dentro de la subdivisión, ahora viene la subdivisión número 3. Amén. Nadie se ha perdido, ¿verdad? Todos vamos bien, porque vimos las palabras armas, espada y escudo. La palabra elementos, estoy viendo el agua, los tipos de agua, el oro, la plata, el fuego. Y la roca, gracias, gracias. La roca se me había pasado. No el luchador, sino la palabra roca. Amén. Ahora ahí ya van entonces, ya van varios tipos. Ya van dos subdivisiones. Son 5. ¿Ok? Dentro de estas dos subdivisiones, ahora llegamos a la tercera subdivisión. La tercera subdivisión son las palabras herramienta. Y las palabras herramienta, si ustedes me ayudan a seguir en el estudio, nos vamos a dar cuenta que está en primera plana la palabra aguijón y la palabra clavos. Palabra aguijón y clavos. Y eso está fuerte, la palabra aguijón. La palabra aguijón, dice Eclesiastés 12:11, las palabras de los sabios son como aguijones. Y aquí no sé si logran ver, me imagino que sí, arribita donde está el mouse, el aguijón se usaba para mantener al buey o al ganado en marcha. Es una palabra que nos vuelve al camino, es una palabra que nos regresa a donde debemos caminar, a donde debemos dirigir nuestros pasos, donde tenemos que andar. Esa es la palabra aguijón. Por eso Eclesiastés dice, las palabras de los sabios son como aguijones. Esa es una herramienta. Pero luego dice, y como clavos. Ahora ya viene la palabra clavos. Bien clavados son las de los maestros de colecciones declaradas por un pastor o enseñadas por un pastor. Entonces, las palabras clavos son las que lo dejan a uno bien metida esa enseñanza que a uno no se le olvida nunca. La palabra clavo es aquella que te la dan y te queda metida, clavada la palabra, porque quizás el pastor que la está dando la escuchó de un maestro y cuando el maestro la dio, lo impactó a él tanto que ahora viene y suelta esa palabra que aprendió el pastor de un maestro, porque es así. Nosotros los ministerios debemos de aprender unos de otros, ¿no? Y poder ministrar. Pastor,
el equipo al cuerpo de Cristo. ¿Alguien habló por acá? Pastor, una palabra que a mí me dejó, que marcó toda mi vida y desde hace muchos años, y se acuerda que ahí escribí la alabanza Lágrimas en Redoma, cuando predicó usted que las lágrimas el Señor no las menospreciaba, sino que las guardaba en una red. A mí esa palabra me dejó marcado, Amén. esa palabra. A tal punto que Entonces es escribiste como esa alabanza. como clavo, sí, Ujú. como clavo, ¿verdad? Dada por un maestro. Y te aseguro que vos lo has enseñado allá en San Francisco. Me imagino, ¿verdad? Amén, amén. Porque cuando uno recibe una enseñanza y le queda clavada esa enseñanza, uno la traslada, porque es algo que lo dejó a uno marcado, ¿verdad? Es esa palabra clavo. Entonces, dentro de la palabra aguijón es la que te hace regresar. A veces damos palabra aguijón en la iglesia y la gente reacciona y dice, pastor, ahora sí me quiero comprometer, ¿va? Ahora sí estoy dispuesto a poner por obra la palabra, ahora sí quiero hacerlo. Fue una palabra aguijón. Fue una palabra aguijón. Y a veces hay una palabra que deja marcado y oímos y nos quedó ahí y ya no se nos olvidó nunca y la queremos enseñar. Ahí están los dos tipos de palabras dentro de las que vamos ahorita de la subdivisión de herramientas. Palabra aguijón y palabra clavos. Amén. Aleluya. Sigamos pues porque esto está interesantísimo. Ahora, entendiendo esos dos tipos de palabra, dentro de la subdivisión de lo que son las palabras herramientas, tenemos lo que es la palabra martillo. La palabra martillo. La palabra martillo en la Biblia se encuentra en Jeremías. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y ya vimos la palabra fuego. Este solo es para que lo agregues también a la palabra fuego, pero dice también, y como martillo que despedaza la roca. Esta es la palabra martillo, es la que despedaza la roca según Jeremías. Y en algún momento el Espíritu nos usa para dar una palabra martillo, hermano. Y esa palabra martillo, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? La palabra martillo es la que despedaza el corazón duro. Por eso en Ezequiel dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Cómo un corazón de piedra puede ser despedazado por una palabra martillo? La palabra martillo despedaza el corazón de piedra y convierte el corazón en un corazón de carne. Y ahí está la palabra martillo. Por eso en algún momento, si el Señor te está guiando por dar un tipo de palabra y parece duro, no es que sea duro, es que Dios conoce los corazones y a veces hay corazones duros que lo que Dios quiere es despedazarlos en ese momento. A veces la palabra es espada y con esa espada la gente reacciona y dice, sí, pues yo lo que estaba haciendo estaba incorrecto, yo pensaba que estaba bien. Entonces ahí es donde entran los tipos de palabra y al ir conociéndolo uno, wow, es algo sorprendente porque uno dice, hoy di este tipo de palabra, hoy el Señor me dio este tipo de palabra para el pueblo, me dieron, ¿verdad? O yo recibí hoy este tipo de palabra. Amén. Ahí está entonces la palabra martillo, despedaza, quebranta, no hay un corazón duro que no se quebrante ante una palabra martillo de parte de Dios. Por eso solo lo que nosotros debemos de ser es obedientes. Si esta palabra te dio el Señor para hoy, dale, no te pongas a discutir, Él conoce los corazones, las mentes, los tiempos, las vidas, nosotros Amén, no. A veces amén. yo no sé, pastores, si les ha pasado de que en algún momento dicen, Señor, ¿será que es esta tu palabra? Y uno la da y después se da cuenta, ¿con qué razón? Si era esta la palabra, ¿con qué razón? Y menos mal que obedecí, Señor, y la di, porque esta era la palabra. Es lo que a nosotros nos toca hacer. A veces estamos tristes porque no miramos los frutos en el momento, pero no se trata de ver los frutos en el momento, sino que el Espíritu está trabajando, el Espíritu está haciendo la obra que nosotros no podemos hacer porque nosotros solo somos siervos. ¿Quién resucitó a Lázaro? Fue Jesús. Nosotros solo quitamos la piedra y las vendas, ¿verdad? Nosotros somos siervos. ¿Quién dio la orden de vestir al hijo pródigo? Fue el Padre. Los siervos lo vistieron. Así que nosotros vestimos, pero la orden la da el Padre. O sea, siempre el Señor es el que hace la obra y nosotros solo vamos a ser siervos y seamos obedientes en el tipo de palabra que Dios nos está diciendo que demos.
quedemos en ese momento, ese miércoles, ese viernes, ese domingo, ese jueves, ese martes, ese lunes, ese día que te toca predicar y estás orando y a veces no entiendes por qué razón está llevándote el Señor por esa línea. Él sí sabe, Él sí conoce y nosotros no, porque no tenemos esa capacidad de conocer los corazones, las mentes, pero Él sí. Solo obedezcamos. Dicen amén. No sé que no se escucha nada ahí, pero yo sé que dicen amén, aunque sea con la carita ahí. Aleluya. Amén. Aleluya. Bueno, entonces ahí está el tipo de palabra martillo. Ahora está el tipo de palabra lámpara. La palabra lámpara, belleza. Esa lo decimos constantemente, ¿verdad? Porque no lo sabemos de memoria. Pero hoy estoy sumando los tipos de palabra. Yo sé que hay muchos que te sabes, pero lo que me interesa, lo que me puso el Espíritu fue que sepamos sumar todos los tipos, ¿verdad? Porque aprendemos a sumar la palabra, pero hoy estamos aprendiendo a sumar los tipos de la palabra. La palabra lámpara, usted lo ha leído en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Aleluya. La palabra es lámpara a los pies. Ese es el tipo de palabra que nos guía por dónde caminar, por dónde debemos ir. Cuando no sepas qué hacer, pídele al Señor, Él te va a dar una palabra para guiarte. Es esa palabra que nos guía para poder ir sobre el lugar correcto, dar los pasos exactos. Esa palabra lámpara alumbra tu caminar, alumbra tu vida. Amén. Esa es dentro de los tipos de palabra, herramientas todavía, herramientas. Pero hay otro tipo más de palabra y es la palabra espejo. La palabra espejo está gruesa. La palabra espejo es la que se encuentra en Santiago 1:23. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra espejo es aquella que nos confronta para que nos miremos a nosotros mismos y que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores eficaces de la palabra, ¿verdad? Porque fácil es decir, esto es para tal persona o es para aquella, pero la palabra espejo, si agarras el Santiago 1:25, nada más te das cuenta que ese tipo de palabra es para que nos miremos y que no seamos olvidadores, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores eficaces. ¿Sí? Esa palabra me la dio el Señor. Es para mí, lo voy a poner por obra. Y dejar de estar viendo a los demás y tirándoselo a los demás. Eso es para mí, es palabra espejo. Es donde yo me reflejo y digo, claro, si así estoy yo, pero hoy voy a cambiar. ¿Amén? Es la palabra espejo. Aleluya. Bueno, dentro de los tipos de palabra, ahora entra la subdivisión número 4. Subdivisión número 4. Amén. Siempre me gusta hacer pausas, siempre me gusta martillar, siempre me gusta resumir. Y ahorita ya van 3 subdivisiones. Las palabras armas, la palabra elementos y las palabras herramientas. Abajo de cada una de ellas tenemos tipos de palabra. Uf, santo Dios, si alguien dice ya no sé qué predicar hoy es porque no ora uno, hermano. Si uno dice no sé qué predicar hoy, Señor, es porque uno no está leyendo, mis amados, porque Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de la lectura. Lee la palabra y leyendo la palabra vamos a tener, es un océano, hermano. Solo ahorita ya, santo Dios, yo perdí la cuenta. Ya perdí la cuenta. Lo que sé es que voy a llegar a 25. Eso es lo que yo sé, pero ya perdí la cuenta de todo lo que hemos visto. Solo en la palabra agua me quedé así que llovizna, lluvia, nieve, rocío, santo Dios, es todo ese tipo de palabra que hay. Ahora entramos a la clasificación 4. Dentro de la clasificación 4 vamos a encontrar lo que es la palabra comida. La palabra comida. Lucha. Siempre habíamos dicho la palabra
comida, pero se nos olvida que hay una palabra fuego que consume, hermano. Hay una palabra espada que nos parte por dentro. Hay una palabra escudo que nos guarda. Hay una palabra agua que nos está limpiando. Hay una palabra luz o lámpara que nos está guiando el camino. Oh, santo Dios. Ahí les va la palabra comida, pues, antes que les dé hambre y quieran irse. Aleluya. La palabra comida, número uno, la palabra leche. La palabra leche. Eso ustedes se lo conocen porque saben bien que es la doctrina, ¿verdad? Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. La leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Ahí está la palabra leche, que es un tipo de palabra preciosa para que también la compartamos en la iglesia porque es doctrina, amados. Es doctrina la leche espiritual. Dentro de la palabra comida o la subdivisión comida está la palabra miel. La palabra miel. La palabra miel lo vamos a encontrar en Proverbios. Panal de miel, bueno, leámoslo todo. El corazón del sabio enseña a su boca y añade persuasión a sus labios. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Lo voy a leer de nuevo. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Ahora, no me diga que es lo mismo una palabra miel dulce al alma a una palabra espada que te está partiendo por dentro. Eso es diferente completamente. Una palabra miel que viene a que tu alma se refresque, se renueve, a una palabra espada que entra y te parte y te dice deja de ser almático. Una palabra miel que te conforta y te dice todo va a estar bien, es una etapa, Dios está contigo y uno siente una miel, una delicia. Pero cuando viene una palabra martillo y que lo despedaza a uno, porque eso es otro tipo de palabra, ¿verdad? Cuando te sientas y recibes la palabra leche o estás impartiendo la palabra leche, que es doctrina y uno siente que va a estar poniendo los cimientos, pero cuando escucha una palabra de que hay que dejar de pecar, te está limpiando la palabra. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Lucha. Perdón, hermano, pero yo me estoy disfrutando esto. La palabra miel. Todos quisiéramos la palabra miel, todos los cultos, hermano. Que todos los cultos sean palabra miel. Imagínense si solo fuéramos miel, hermano, quedamos pegados en la pared, hombre. Hay tipos de palabra. Y esta palabra, ¿es necesaria la palabra miel? Sí, sí, como todas las demás. La que yo no quiero que me den es la de fuego, que es para consumir por no arrepentirse, ¿va? Pero la palabra del Señor es... Bueno, sigamos un poquito más porque si no, no me va a alcanzar las 5 horas que tengo hoy. Mire, Ezequiel, para la palabra miel. Abrí pues mi boca y me dio a comer el rollo. Entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Y me dijo además, hijo de hombre, ve a la casa de Israel y habla con mis palabras. De la palabra miel yo la pude clasificar también como una palabra profética, como esa palabra profética que muchas veces viene a fortalecernos, a confirmarnos, a ayudarnos, ¿verdad? Y por eso le dicen a Ezequiel, cómete el rollo, y cuando él se come el rollo es dulce. Pero hay otras veces que le dicen, cómete el rollo, es dulce y después es amargo en el vientre. Entonces fue una palabra que para él no fue dura, fue dulce, pero para cuando ya la soltó para alguien más, ahí sí fue dura. Entonces allá vemos un juego en la palabra, ¿no? De dulce y amargo. Pero aquí en este versículo dice, cómete el rollo, la palabra fue dulce y después fui a profetizar. Es ese tipo de profecías que pues está el Señor y nos dice, te voy a destripar de bendición, te voy a somatar de unción y te voy a dejar una camionada de gloria. Se levanta del culto y se va, pero fue miel, fue una palabra miel. Ok, sigamos pues, porque ahí vamos agarrando la palabra miel. Ahora viene la palabra maná.
la palabra maná. Le puse aquí hojuelas de maíz porque dicen algunos que eran como hojuelas de maíz el maná. ¿Sí? Otros estudiosos dicen de que el maná se ponía en la boca y uno deseaba el sabor que quería, ¿verdad? Pero la palabra maná me la encuentro acá en el libro de Juan 6:31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces entendí que la palabra maná es aquella palabra que Dios te da mientras estás pasando prueba, ¿verdad? Y muchas veces la llamo simple. Se recuerda que el pueblo de Israel en el desierto dijo, otra vez maná, ¿qué es esto? Y muchas veces, pero ese tipo de palabra era la que necesitaban en el desierto por muchas cosas que no voy a considerar ahorita por el tiempo, pero Dios es perfecto y le estaba dando el tipo de palabra que necesitaban para cruzar el desierto. Y muchas veces estamos pasando el desierto y lo que estamos recibiendo es maná, pero no entendemos, no lo valoramos o no lo vemos como Dios lo ve porque estamos pasando una prueba. Pero Dios no te va a dejar en la prueba, en el proceso del desierto, te va a alimentar, te va a cuidar y vas a salir de ahí en el nombre de Jesús, porque la clave para salir del desierto, siempre se los he dicho, está ahí escrito en la palabra, es aprender, no quejarse. ¿Verdad? Dice la Biblia que el pueblo de Israel dio vueltas en el desierto porque no aprendió. Y menciona 5 pecados que no dejó de hacer por no aprender. Pero cuando vemos a José con toda la generación que entraron es porque aprendieron y conquistaron. Amén. Palabra maná, la que viene en medio de pruebas. A veces en medio de pruebas uno siente que Dios se alejó, que Dios no escucha o que Dios no le habla a uno. Bien, bien, siempre Dios está hablándote. Es que lo que sucede es de que les voy a decir algo. Ponle que tengas 40 años. Vamos a poner que tienes 40 años. Y si yo te digo, escríbeme en un papel lo que comiste los primeros 21 años de tu vida. Y dices, santo Dios, no sé. Pero ya tienes 40 y estás vivo. O sea que todo lo que comiste no te recuerdas, pero te mantuvieron. Y así es muchas veces uno dice, nah, menosprecia la palabra, no la recibe. Pero lo que no sabes es que Dios te ha dado palabra y te ha mantenido. Y por eso es de que muchas veces uno no, a veces las ovejitas, ¿no? No entiende, o sea, aquí no hay palabra, no me llena, no me sustenta. Pueden poner un montón de cosas, lo que no saben es que Dios siempre tuvo cuidado de mantenerlos, de sustentarlos. Y esa es una gran diferencia. Bueno, sigamos aquí pues. La palabra entonces, maná, es la que viene en medio de la prueba, en medio de los momentos difíciles, en medio de los desiertos. ¿Ok? Ahora está la palabra trigo. La palabra trigo. Aleluya. Aquí te voy a dejar algo bien precioso. Le pido al Señor que no se me olvide, pero tengo que pasar primero con este tipo de palabra. La palabra trigo, quiero que veas que dice la Biblia en el Salmo, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Entonces, en algún momento, Dios te va a dar. Oigan lo que les voy a decir para que entiendan la diferencia entre la palabra maná y la palabra trigo. Algunas veces Dios te va a dar palabra maná y la vas a sentir muy simple, pero te está sustentando Dios en medio de los momentos difíciles. Pero la palabra trigo es aquella palabra que Dios te da para que tú lo desgranes, que tú la proceses. Aquí dice palabra, trigo es comida del cielo, pero esa palabra está en trigo. ¿Quiénes comen trigo? ¿Quiénes van a un lugar donde hay trigo sembrado, lo agarran y se lo comen? No, se necesita procesar, se necesita hacer harina y después de la harina se necesita hacer pan. Entonces es ese tipo de comida, de tipo de palabra que uno tiene que procesar. Dios te dejó ir algo, boom, pero ahora hay que procesarlo, hay que irlo moliendo, hay que irlo digiriendo. Ese es un tipo de palabra también. El maná, la gente iba, lo recogía y se lo comía y caía del cielo, ¿verdad? El trigo hay que procesarlo, el maná ya viene listo. A veces nos toca, a veces es que
muchas veces podríamos quejarnos o qué sé yo, pero lo que Dios te dio fue trigo para que lo proceses, para que lo amases, para que le sigas dando tu continuidad, ¿verdad? No para que digas, oh, lo hubieran predicado de esta forma. No, el Señor quiere que tú ahora lo delinees y lo ordenes y lo organices y lo prepares y te lo comas, ¿sí? Es como que si te dieran huevitos, dos huevitos, pero tienes que ir y hacerlo, ¿verdad? Y le pones tomatillo, cebollita, lo que ya lo cocinas. Entonces hay palabra que manda el Señor así, ¡buf! Pero hay otra que te dice, cocínalo, termínalo de procesar. Es la palabra tribu. Ok, sigamos. Después está la palabra semilla. La palabra semilla. Y la palabra semilla, my God, esa palabra la encontramos en Lucas. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y aquí es donde yo quiero que platiquemos algo. Porque muchas veces lo que Dios nos pone a dar, oigan, amados, porque aquí todos predican, los ayudas ministeriales que tengo aquí predican. Miren, la palabra muchas veces es una semilla y no miramos el fruto en el momento, pero nosotros demos la semilla, sembremos la semilla, porque no vamos a ver. La Biblia dice que la semilla cae en tierra y no vemos cuando muere y empieza a ser formado y se va, y miramos después el fruto que sale. Entonces, es esa palabra que cae en la gente y Dios está haciendo que esa semilla germine adentro, que se esté formando adentro algo. Muévete en fibras que uno no sabe cómo, pero el Espíritu sí lo hace. Es esa palabra semilla. Así que démosla. Sigamos sembrando la semilla, irá andando y llorando el que lleva la semilla. Y a veces nos toca llorar. ¿Por qué? Porque no miramos el fruto. Pero más adelante volveremos con gritos de júbilo trayendo la cosecha. Entonces, Amén, así es. en el momento en que nos toca sembrar, es difícil, pero sigamos sembrando. Va a venir un tiempo de cosecha. Y no nos preocupemos, porque miren, pues la Biblia dice, Apolos regó. Pablo sembró, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces a veces nos toca también sembrar y no sabemos qué estamos sembrando, pero es el reino de los cielos, es el mismo reino, ¿verdad? Entonces a veces nos toca sembrar, a veces nos toca regar y a veces nos toca cosechar. Es ese tipo de palabra, hermano, de que cae en tierra y no sabemos, no miramos, pero Dios sí está haciendo algo. No nos desesperemos. Amén. Ya vamos a ver el fruto. Llega el momento de ver el fruto. Aleluya. Bueno, sigamos pues. Luego de la palabra semilla, tenemos la palabra pan. Y usted sabe, la palabra pan ya te dieron algo. Mira, aquí te puse la harina, pero si te recordás, está la semilla, está el trigo, o sea, pero ahora ya está la palabra pan, esa palabra que te sirve y te la agarras, te la disfrutás porque la estuvieron cocinando durante horas, días. Voy a hacer una pregunta aquí a los que predican. No me dejarán mentir que muchas veces preparas una palabra por semanas y muchas veces el Señor te da una palabra en 5 horas, pero muchas veces la vienes delineando por semanas. Y eso, hermano, es algo, estás preparando pan, estás preparando el pan. Y ya vienen las personas a recibir el panito, gloria a Dios, porque ese es nuestro trabajo como siervos de Dios, servir. Entonces ya viene la gente y se come el panito, pero nos tocó cocinarlo, nos tocó agarrar el trigo, hacerlo harina y hacer todo lo demás, el proceso, meterlo al horno, ver que ya estuviera, lo sacamos y lo servimos. Esa es la palabra pan. Ese ya fue procesado, cocinado, y qué lujo recibir la palabra pan. Yo no sé si usted se goza de recibir la palabra panito, ¿ah? Que es algo bello, es algo bello. Ahora, aquí entonces el versículo que le quiero dejar está en Lucas. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan, lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Es esa palabra que abre ojos, que abre el entendimiento, los ojos espirituales. Es esa palabra que nos hace conocer a Cristo en otros niveles, porque hermanos,
Conocer al Señor hay diferentes niveles de conocimiento, ¿sí? Hasta llegar a epignosis, que es un conocimiento súper elevado. Pero el conocimiento de Dios, dice la Biblia, no se alaba el sabio en su sabiduría ni el rico en su riqueza, sino en conocerme. Conocer a Dios es... Por eso hay gente que tiene una religión, hay gente que empieza ya a tener una relación, hay gente que ya conoce a Dios. He ahí la doctrina, oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo. Al amigo no le esconden secretos, pero el siervo solo hace lo que le dice su señor. Pero el siervo hace más que el discípulo, pero el discípulo se multiplica y enseña. Sí, pero el creyente solo llega y escucha. O sea, es un crecimiento. Estamos en ese tipo de palabra, en esa palabra. Men, sí me van agarrando el, el ritmo, ¿verdad? Vamos todos ahí, ¿ok? Amén, pastor. Amén, amén, amén. Lucha. Ahorita dejo si quieren aportar, ¿oyeron? Entonces les fueron abiertos los ojos. Es esa palabra que nos abre los ojos, nos podemos conocer a Dios en otra forma. E incluso el mismo Señor dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. Es esa palabra que te hace conocer a Cristo en otro nivel. Aleluya. Es una palabra poderosa. Aleluya. Bueno, pues aquí terminé las 4 subdivisiones. Me falta una. Es bien cortita, la quinta, pero hago otra pausa nuevamente. La subdivisión de armas, la subdivisión de elementos, la subdivisión de herramientas, la subdivisión de comida. Mire todo el palabrerío, amado. Santo, aleluya. Pero cuando alguien dice eso solo es un libro santo, no entienden lo que habla. Eh, no entiende la gente lo que habla. La palabra de Dios es el quinto, el quinto, la quinta, perdón, subdivisión. Yo le puse por nombre a esta subdivisión palabra espíritu y vida. Ahora la palabra es espíritu y es vida. Y lo encontramos en Juan. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra es espíritu y la palabra es vida. ¿Sí? Y ahora, llegando a sumar la palabra espíritu y vida, juntamos, miren, amados, esto está sorprendente, 25 tipos de palabras. No sé si le alcanzan ahí los deditos para contarlo, a mí no me alcanza. Ahí está, la palabra armas, espada y escudo, la palabra elementos, agua, aguacero, llovizna, lluvia, nieve, rocío, oro, plata, roca, fuego. La palabra herramientas, aguijón, clavos, martillo, lámpara, espejo. La palabra comida, leche, miel, maná, trigo, semilla y pan. Y la palabra espíritu, espíritu y vida. Aleluya. Y aquí quedó grabadito para que lo siga digiriendo. ¿Ya le tomaron la foto? Sí, ok. Entonces ahí están, 25 tipos de palabras. Aleluya. ¿Cuál va a predicar mañana? A ver cuál le da el Señor el domingo. Pero sobre todo uno a aplicarla, uno poder ponerla por obra antes, ¿verdad? Entenderla, vivirla y ya enseñarla, ¿verdad? Pero esta es nuestra, le iba a decir la Biblia, pero este es un iPad, pero aquí está la Biblia, pero es la palabra de Dios, amados, es nuestra herramienta con la que nosotros le servimos al Señor, su palabra. Damos un consejo, la palabra. Queremos hacer las cosas, la palabra. Hasta el sonido, para el sonido nos enseña la palabra. Los músicos van atrás, los cantores adelante. Bájamele al sonido, que se escuche más la voz. Todo es la palabra, amados, la palabra. Dicen amén. Les dejo el tiempo, abran sus micrófonos si quieren aportar. Y esta fue nuestra escuela de este día. Amén. Y lo voy a dejar de grabar en este momento. Yo creo que ya.